En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Celebra en este día la Iglesia la fiesta de San Antonio, popularmente llamado San Antón, abad, por esa bendición tan peculiar de los animales domésticos y que en muchos lugares, no solamente de nuestra patria España, sino de la cristiandad en general, se realiza en este día. ¿Quién era San Antón? San Antonio. San Antonio, nacido en Egipto de padres cristianos, queda huérfano en su adolescencia y a los 18 años en la Iglesia, escuchando el Evangelio que afirmaba la venta de los bienes para seguir a Cristo, entiende esas palabras del Evangelio como dirigidas a sí mismo por nuestro Señor Jesucristo y se decide a ponerlas en práctica. Heredero, parece ser, de una gran fortuna que poseían sus padres, separando una parte para su hermana huérfana como él, que quedó atendida por un grupo de vírgenes consagradas, vende todo lo demás, lo reparte entre los pobres y se retira al desierto donde vivirá el resto de su vida, una vida muy longeva. Dice así la lectura del oficio de Maitines, que murió a los 105 años. Una vida totalmente entregada a Jesucristo, donde el santo se propuso practicar la virtud. Pues ahí está el secreto de la santidad y de la perfección, la identificación con Cristo. Pues ser cristiano es ser discípulos de Jesucristo, y ser discípulos de Jesucristo es vivir como vivió nuestro Señor, es cumplir su Evangelio, sus palabras, sus consejos, sus mandatos. El santo no estuvo libre, lógicamente, de las tentaciones, y además cuando uno se decide a caminar en la perfección, a caminar hacia Dios, el diablo se ceba en esa alma que decide abandonar el mundo y el pecado porque quiere apartarla del buen camino, quiere apartarla del camino de Dios. San Antonio Abad tuvo que sufrir, a pesar de ser un hombre tan virtuoso, grandes tentaciones que turbaban su alma y le recordaban continuamente su pequeñez, su debilidad. Pero como enseña el mismo libro del Kempis, toda perfección implica pequeñas imperfecciones, pues solo perfecto es de Dios nuestro Señor. Él es el santo de los santos. En Él no hay imperfección alguna, ni mancha ni arruga. En nosotros, por nuestra condición de criaturas, pues hay esas pequeñas debilidades, torpezas, defectos de carácter que hemos de empeñarnos en extirpar y en trabajar, pero con esa paciencia y esa humildad, sabiendo que perfecto es de Dios y que nosotros somos la nada y el pecado. Hombre virtuosísimo, San Antonio Abad. No había entre los conocidos de aquella época un hombre más humilde, más mortificado, un hombre de más oración, un hombre más caritativo, porque él se propuso que todas las virtudes que viese en el prójimo, imitarlas, en vez de ver los defectos. Tantas veces es nuestra tendencia fijarnos en los defectos del prójimo, en vez de fijarnos en aquellas virtudes que al menos una siempre van a tener, incluso nuestros propios enemigos. San Antonio fue inteligente para esto. No se puso a fijarse en la mota del ojo ajeno, sino en aquellas virtudes que el prójimo tenía, para poder él también emularlas, imitarlas, llevarlas a la práctica en su propia vida. Fijaos que si nosotros hiciésemos esto con esas personas que nos caen tan antipáticas, incluso con nuestros enemigos y en general con el prójimo, pues cambiaría nuestra visión, nuestra forma de ver, y avanzaríamos muy mucho en el camino de la santidad, pues descubriríamos grandes ejemplos de virtud en nuestros hermanos que también nosotros podemos imitar.
Era tal el terror del demonio a la santidad de San Antonio que muchos, incluso en vida, lo invocaban y el demonio desaparecía y el demonio se retiraba, pues este hombre estaba lleno de Dios, lleno de la gracia. Parece ser que su ayuno fue tremendo. Dice la lección de Maitines que solamente comía pan con un poco de sal y calmaba su sed con solamente agua. Y así durante tantísimos años, ofreciendo esa penitencia a Dios nuestro Señor, junto con grandes vigilias de oración durante las noches. Son gracias especiales que Dios concede a algunos santos. Para nosotros, tan torpes, tan pequeños, tan débiles, pues nos asombran esa capacidad de mortificación, de oración, de vida penitente. Pero sin duda alguna hemos de recordar esa enseñanza del Señor, esa llamada a la penitencia, sin la cual nadie puede salvarse, pues si no hicierais penitencia, todos pereceríais, dice el Señor en el Evangelio. Cargado de méritos y seguido por muchísimos discípulos, San Antonio Abad se durmió en el Señor y ahora goza de la bienaventuranza eterna. Aprendamos nosotros la vida de los santos, imitemos sus ejemplos y sobre todo pidamos esa gracia de amor a Cristo, pues esta es la más excelente de las virtudes, como dice San Antonio Abad y recordará siglos mucho más tarde San Francisco de Sales, ese amor de Dios que hemos de pedir y que hemos de tener, pues ese amor a Cristo es lo que más teme Satanás. No tengamos miedos al demonio, no le tengamos miedo porque se vence a fuerza de oración y penitencia, pero sobre todo se vence si tenemos en nosotros un firme, un decidido, un generoso, un activo amor a Jesucristo. Que San Antonio, por su intercesión, nos lo conceda. Que así sea.